¿Cómo están, amigos, amigas, que nos están viendo, que se están conectando a estas horas de la tarde? Hoy día quiero contarles, estoy muy contenta porque estamos inaugurando, estamos lanzando lo que hemos denominado Diálogos con Flor, que es un espacio que vamos a tener juntos, juntas, para poder hablar de diferentes temas que nos interesan y nos preocupan, tanto de los temas educativos como de los temas de la realidad política, de la situación del país, pero vamos a comenzar hoy día con un tema que está absolutamente en agenda, además en la agenda de los hogares, la agenda de los colegios, en la agenda del país, que es nuestro retorno a clases. Hoy día vamos a hablar sobre el retorno a clases y las estrategias de salud mental. Hace unas semanas he estado visitando los colegios, conversando con las directoras, con las profesoras, y la gran preocupación es cómo abordar estos temas de salud mental a nivel del colectivo de maestros, a nivel de las familias, de nuestros propios estudiantes, y las clases presenciales ya han comenzado. De hecho, en los colegios particulares, en los colegios privados han comenzado. Este 14 arrancan nuestras clases en los colegios públicos, y es un tema que nos convoca a todos, nos preocupa como padres, como madres, como maestros, maestras, directivos y en general a todos los que estamos involucrados en estos temas, también al sector salud, por supuesto. La salud mental un abordaje multidisciplinario. Entonces, por eso hoy día 11 de marzo tenemos invitadas muy valiosas que nos están acompañando para poder abordar este tema, y vamos a ver justamente cómo abordar el cuidado de la salud mental de nuestros estudiantes, que sabemos que con la pandemia han tenido situaciones, todos hemos vivido situaciones duras, situaciones muy delicadas, pero ahora que volvemos a las clases presenciales, ¿cómo abordarlas? ¿Cómo abordarlas desde el hogar, desde la escuela, para poder superar situaciones difíciles que seguramente hemos vivido, pero también la propia convivencia que nos va a significar esta vuelta a clases? Tenemos con nosotras a 3 invitadas. Voy a comenzar presentándolas. Tenemos a Armida Lizárraga, ella es directora ejecutiva de Luminario, que es una organización que trabaja en el desarrollo profesional de maestros en las escuelas públicas a nivel de todo Lima metropolitana, y están trabajando estos temas a favor de la infancia, a favor de este desarrollo integral. Ella es especialista en los temas de educación preescolar, en el diseño de programas de evaluación, que mejoran la calidad de los aprendizajes, y realmente es un súper gusto tenerla aquí con nosotros. También está Diana Rodríguez, ella es magíster en docencia para la educación superior de la Universidad Andrés Bello de Chile, y es licenciada en psicología por la PUC, y tiene mucha experiencia en todos los temas de diseño, formación de maestros, bienestar estudiantil, y nos va a acompañar también. Y finalmente Liliana Quispe, ella es médica, jefa del Centro de Salud Mental Comunitaria de Caraballo, una mujer con mucha experiencia, es egresada de San Marcos y es una médica certificada en los temas de discapacidad, y su experiencia en el campo en estos momentos, viendo todas las dificultades, situaciones que se presentan en la comunidad, van a ser muy valiosos para este diálogo. Entonces vamos a comenzar. Ya hice la presentación de nuestras 3 invitadas, y cada una de ellas va a tener 10 minutos para explicarnos las estrategias que vienen desarrollando para el cuidado de la salud mental de nuestros estudiantes y nuestros docentes, de su propia experiencia, qué nos sugieren, qué nos plantean para poder trabajar desde la escuela, desde los hogares también, por supuesto. Así es que vamos a darle la palabra vamos a comenzar con Armida, y le damos la palabra por unos 10 minutos, pero también vamos a ir procurando que este sea un espacio de conversación, así es que también podemos, en las preguntas, poder resolver algunas dudas que se nos queden pendientes. Así que adelante, Armida. Muchas gracias a la congresista Flor Pablo. La verdad que es un honor estar aquí representando a Coopera Infancia, al ser miembro de Coopera como directora de Luminario. Este es un tema en el que venimos trabajando, pensando y trabajando en Luminario y también en Coopera Infancia desde que empezó la pandemia, ¿no? Cómo apoyar mejor a nuestras docentes, a nuestros niños y niñas y nuestras familias en su desarrollo, especialmente ahora en el retorno también, ¿no? Entonces, como todos sabemos, en los últimos 24 meses los niños y niñas han estado socializando, interactuando a través de pantallas,
y en espacios virtuales. No sabemos, en realidad esto ha sido algo que se nos ha, ya sea como padres, como tíos, como abuelos, como maestros, hemos visto esto muchísimas veces, ya ha sido algo del día a día nuestro en los últimos 2 años. Y no sabemos realmente cuánto de su desarrollo ha sido afectado, ¿no? Especialmente en nuestro país, que ha sido uno de los últimos en regresar a las aulas presenciales en la región. Pero lo que sí sabemos es, lo que les voy a compartir un poco de evidencia hoy día, es lo que nos mostró la evaluación continua del impacto de la COVID-19 en el desarrollo de niños y niñas menores de 6 años, la ESIC-19, y esta fue la ronda 7 que se hizo en noviembre y diciembre. Les cuento un poco qué cosa buscaba esta encuesta: evaluar en forma continua el impacto de la COVID con indicadores específicos en el desarrollo de niños y niñas menores de 6 años, identificar el impacto diferencial en familias que presentan diversas condiciones sociales de vulnerabilidad. Y con esto, esta es una iniciativa que fue impulsada desde Coopera Infancia con el apoyo de la Fundación Baltasar Incolás y el apoyo técnico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no?, a través del grupo de relaciones vinculares. Con esto se busca tener resultados y poder incluir e incidir en las políticas públicas y poder informar a los tomadores de decisiones y también transformar estos resultados en mensajes necesarios y claros para las familias y las docentes, ¿no? Y docentes. Entonces, esos serán los objetivos y el fin. Hemos tenido una participación de más de 59,000 familias de todo el país, de diferentes niveles socioeconómicos. Esto ha sido en el mes, la última ronda ha sido en el mes de noviembre del 2021. Entonces, voy a hacerlo bastante rápido porque no tengo mucho tiempo. Los principales resultados se los voy a mostrar bien resumidos porque no vamos a hacer una presentación de todo, pero hay indicadores divididos en 5 áreas: acceso a la educación, estrés parental, desarrollo del niño, comportamiento parental y alimentación y estado emocional del cuidador. Y esta es una encuesta que ha sido respondida por cuidadores, ¿no? Principalmente madres. Algunos resultados rápidos, solo me voy a centrar en algunas áreas. Del estado emocional del cuidador, el 86% tienen indicadores de ansiedad, de depresión, de estrés. El 55% de los cuidadores o personas que están a cargo del cuidado de los niños sienten que desde el inicio de la pandemia han empeorado sus indicadores de ansiedad y depresión. 8 de cada 10 cuidadores tiene 1 o 2 indicadores de ansiedad. En cuanto a estrés parental, el 20% casi siente que es difícil ser padre, madre o cuidador. El 45% siente que no puede manejarlo y el casi 30% siente que no sabe cómo hacer con pataletas o cambios de humor de los niños, ¿no? 4 de cada 10 personas, el 35%, tienen una dificultad en el soporte que reciben para poder hacer frente a la tarea de ser padres. Entonces, conclusiones ya sí, muy a grosso modo, estoy volando porque esa encuesta es bastante detallada, pero lo que vemos es que hay más dificultad de los niños y niñas, se muestran más demandantes y quejosos, son más difíciles de manejar en casa. Los cuidadores están preocupados por el desarrollo, el aprendizaje, el comportamiento de sus hijos. El 12% no tiene información sobre crianza y no la busca por falta de tiempo. 1/3 de los cuidadores tienen dificultades para seguir actividades escolares de sus niños. 7 de 10 tienen dificultades para afrontar la tarea parental. 8 de cada 10 tienen 1 o 2 indicadores de ansiedad. 1/4 de los cuidadores se siente estresado y 9 de cada 10 cuidadores tienen ansiedad, depresión o estrés. Entonces, ¿por qué hemos mostrado estos resultados? Porque si estas familias y cuidadores con altos niveles de estrés y depresión han estado a cargo del cuidado de nuestros niños y niñas, esto va a tener un impacto en el desarrollo de nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Entonces, tenemos que saber y estar preparados para poder afrontar
lo que se viene, ¿no? Y esta es una encuesta realizada, como dije antes, por la Coopera Infancia, con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica y la Fundación Baltasar y Nicolás, y acá están algunas de las organizaciones que apoyaron en la ronda 7 de la recogida de datos. Luego, en Luminario, como ustedes saben, y lo mencionó Flor, nosotros trabajamos con docentes de las UGELs 1 y 6 de Lima Metropolitana del nivel inicial, y siempre estamos preguntando, haciendo encuestas para saber qué pasa, qué sienten, qué piensan las docentes, las directoras, las familias, para poderlas ayudar mejor. Y en febrero, en la quincena de este febrero del 2022, hicimos una encuesta sobre el retorno, y hay 5 preocupaciones principales que encontramos. La primera es la posibilidad de contagios. El 73% tiene miedo al contagio, el 40% no sabe cómo adaptar. Las sesiones son modelo mixto, realmente nunca lo han hecho, no saben, pero ya nos han mostrado que antes tampoco sabían hacer educación virtual y lo hicieron. El 35% tiene preocupación porque los padres de familia no envíen a sus hijos. El 30% tiene desconfianza en que se puedan aplicar todos estos protocolos oficiales. Y hay preocupación, un 25%, por la falta de presupuesto para implementarlo estos protocolos, ¿no? Entonces, luego hay otros problemas menores, pero esto fue una encuesta hecha con 84 docentes del nivel inicial, y vemos que ya sean los adultos a cargo de los niños o las docentes que van a ser las que van a recibir a estos niños, ahora tienen altos grados de incertidumbre y preocupación, ¿no? Sabemos también cómo podemos enfrentar estas necesidades, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante esto? Sabemos que nada será igual. Estos 2 años han sido realmente sin precedentes en el mundo. Necesitamos escuchar a los actores de nuestra comunidad educativa, y esto es algo que repetimos siempre, necesitamos escucharlos, pero al final, ¿cómo lo hacemos, no? Ahora los niños y niñas estarán en los centros educativos, que serán los que les den el apoyo emocional, el apoyo para poder seguir desarrollándose, pero no podemos definir este año como regresar a la normalidad. Tenemos que volver, para muchos estudiantes y para muchas familias, lo que la normalidad de antes tampoco respondía a sus necesidades, ¿no? Y esto lo hemos sentido a través de otras encuestas que hemos hecho, pero entonces es clave en esta ocasión poder regresar con algunos cambios pequeños que se puedan notar, ¿no? Es necesario también poder involucrarnos en una reflexión constante para poder celebrar aquello que hemos aprendido durante la pandemia. Y hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Pero también para poder pasar este tiempo de reflexión, de construir algo mejor. Y sabemos que hay mucha incertidumbre alrededor del retorno, pero sabemos que va a pasar, ¿no? Los padres de familia van a depositar toda su confianza en los centros educativos, que serán clave para ayudar a los niños, niñas y familias. Entonces, para ello es crucial medir el pulso de la comunidad educativa, ¿no? Y mantener una línea constante de comunicación. En Luminario nosotros lo llamamos esto a medir el pulso, y siempre estamos haciendo encuestas a las familias, a los padres, a las madres, a las directoras, porque necesitamos saber qué es lo que ellos piensan y sienten, y no asumir cosas que nosotras creemos que es lo que piensan, pero muchas veces nos hemos equivocado y nos han mostrado lo contrario. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Podemos empezar haciendo estas preguntas a la comunidad educativa. ¿Qué nos gustó del aprendizaje virtual? ¿Qué funcionó? ¿O qué ha sido lo más difícil del aprendizaje virtual? ¿Qué esperas que los adultos puedan hacer o no para hacer de este un año escolar mejor? ¿Qué podemos usar y qué podemos guardar en el cajón de las cosas que ya no se usan, digamos, ¿no? Para ponerlo así más fácil. ¿Y qué perdiste o ganaste por la pandemia? Hay muchas cosas que nuestros niños, pero yo puedo, de la experiencia que hemos tenido con nuestras docentes, que hemos visto unas docentes resilientes, que se han adaptado, han aprendido tecnología que ellas mismas no pensaban que iban a poder hacerlo, y ahora son
las dueñas de YouTube casi. Entonces han aprendido muchísimo, ¿no? Los padres de familia también. Entonces, un cambio a resaltar, que lo voy a poner aquí, es en la educación durante pandemia, es el involucramiento de los padres de familia en la educación de sus hijos, ¿no? Se han convertido en unos socios, unos nuevos socios, porque ellos estaban a cargo de transmitir lo que las docentes les mostraban, les decían a través de la pantalla o de WhatsApp o de Facebook a sus niños o de Aprendo en Casa. Entonces, en mayor o menor nivel o intensidad, los padres de familia se han involucrado, ¿no? Por ello, hay que aprovechar de la atención que tienen los padres de familia para involucrarlos en el retorno y en el proceso de desarrollo de los niños. Estos los tenemos como socios. Tener una comunicación constante, clara y honesta, buscando soluciones y no problemas. Esto lo hemos visto también en Luminario. Escucharlos y usar estos canales de comunicación que ya se han establecido por las directoras y por las docentes para enviarles tips de crianza, materiales para que sigan apoyando a sus hijos en casa y evitar asumir sobre aspectos que los padres de familia puedan saber o no. A nosotros nos pasó algo que lo comenté el otro día, estamos haciendo lectura compartida con las docentes y dijimos, ¿por qué no hacemos un webinar, un taller para padres de familia para darles tips, algunas estrategias de leerla a sus hijos en casa? Y no pensamos que iban a haber muchos, y a la noche en que hicimos el webinar tuvimos que cerrar Zoom porque habían más de 300 padres esperando entrar en la sala. Y al final tuvimos que hacer 6. Nosotros asumimos que nadie iba a querer saber nada de lectura compartida, pero no, tuvimos muchísimos padres esperando, rogándonos, pidiéndonos, mándame por favor, ¿no? Entonces, realmente nosotros a veces creemos que sí sabemos lo que va a pasar, pero no sabemos. Tenemos que escucharlos y tomar en cuenta lo que ellos dicen, ¿no? Y con eso, ¿por qué es importante el desarrollo socioemocional? Porque el desarrollo socioemocional permite a los niños ser conscientes de sus emociones, saber qué sienten, qué los moviliza, qué acción, qué persona les gusta, no les gusta, identificar las emociones de los demás, empezar a construir esa empatía, ser capaces de reconocer qué emociones siente otra persona, ¿no? Tan importante en este mundo de hoy. Controlar o autorregular sus emociones, conocer sus emociones. Esto tendrá la habilidad para autorregularse en el futuro en cualquier situación que se le pueda presentar y ser hábiles para resolver conflictos con asertividad, ¿no? Al enfrentarse a un problema, un conflicto que pueda salir ya sea en el patio, en su casa, en cualquier lugar, puede tomar mejores soluciones, ¿no? Y al final todo esto, al ser desarrollado, estoy hablando en la etapa preescolar, permitirá a los niños desenvolverse de manera óptima a nivel cognitivo y social. Y entonces los voy a dejar con algunas prácticas docentes que hemos pensado en Luminario, que vamos a transmitir a nuestras docentes y que favorecen el desarrollo socioemocional de los niños y niñas y que pueden llevar al aula ya estos primeros días, ¿no? Expresarles afecto a los niños y niñas para que se sientan bien y acogidos, demostrarles respeto a través de contactos visuales, escucha activa, voz cálida y el uso de palabras amables, hacer comentarios positivos hacia su esfuerzo y trabajo, comunicando expectativas de comportamiento, porque los niños necesitan esa estructura, ¿no? Necesitan saber qué va a pasar en el día. Entender los sentimientos y emociones de niñas y niños, esto va a ser clave estos primeros meses. Hay niños que van a estar completamente tímidos, que no quieren hablar, y hay niños que a lo mejor no van a tener ningún control y autocontrol, y las docentes van a tener que tener mucha paciencia, o los adultos que estén en el aula, para ayudarlos y apoyarlos, ¿no? Y frente a conductas desafiantes, atenderlos de forma positiva, decirles, yo sé, entiendo lo que tú estás sintiendo en este momento, a mí también me ha pasado, no te preocupes, y expresarles afecto. Y promover el trabajo en equipo para facilitar estas relaciones que se han visto truncadas, ¿no? De cooperación e interacción entre ellos. Entonces, con eso los dejo. Muchas gracias y estamos aquí. Seguimos. Gracias. Claro que sí, Armida. Muchísimas gracias por tu presentación y todos los aportes que nos has dado, ¿no? Qué valioso poder mirar, lo que tú decías, evaluar nuestra práctica, ver qué ha funcionado, qué no, y que no sea un borrón y cuenta nueva, ¿no? Que esta vuelta a la presencialidad no es volver a la escuela del 2019,
es volver a una nueva escuela, ¿no? Y creo que hay un aprendizaje valiosísimo. Y todos hemos aprendido, mira, tenemos la oportunidad, ¿qué íbamos a pensar antes que podíamos estar haciendo este espacio, ¿no? A través de la virtualidad y poder compartir tus aprendizajes, tu conocimiento con tantas maestras, maestros que nos están viendo. Muchas gracias. Seguimos ahora con Diana Rodríguez. Ella es coordinadora de Bienestar y Participación y Tutoría de la Dirección de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación. Adelante, Diana. Y te quedas con nosotros, Armida, porque luego vamos a tener algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Flor, y bueno, gracias por este espacio que me parece un espacio importantísimo para poder dar a conocer también el cómo, ¿no? Hemos escuchado a Armida justamente hacer un análisis muy interesante de cuál es la situación actual de nuestras hijas, de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, y creo que la gran pregunta termina siendo, ok, ¿cómo vamos a conseguir que la escuela, como comunidad educativa, consigamos generar estas estrategias para asegurar, ¿no?, temas de bienestar integral de nuestros estudiantes, de nuestras hijas e hijos, pero también que esto se retribuya en salud mental, que es tan importante, sobre todo en este contexto en el que estamos terminando una pandemia y en el que estamos entrando en un entorno que con todos los cambios genera también algunas sensaciones que pueden ser caóticas por dentro. Y esto nos deja con una comunidad educativa que tiene que ser un agente activo, con un rol bastante activo y comprometido para poder justamente implementar todas estas estrategias, ¿no? Yo quería contarles que desde el Ministerio de Educación se viene trabajando en muchas estrategias y herramientas para fortalecer a los docentes, pero también para fortalecer a las familias, ¿no? Escuchábamos cómo nos comentaba Armida que una de las grandes inquietudes que tiene la comunidad justamente qué va a pasar, ¿no? Ahora que regresemos, ¿cómo vamos a enfrentar estas nuevas sensaciones, estas emociones que vamos a ir identificando? Y es también una preocupación de muchas docentes, por eso es que estamos generando estas herramientas y estrategias para fortalecer el bienestar estudiantil que le entregan a los docentes justamente acciones como, por ejemplo, el poder identificar situaciones de malestar emocional en sus niñas, en sus niños y adolescentes, y estrategias para poder generar esta comunicación directa con la familia para, en caso sea necesario, llevarlo a el MINSA, con quien estamos articulando muchas acciones, justamente en favor de la salud mental de nuestros estudiantes. Creo que es importantísimo conocer que nuestras escuelas van a tener un completamente nuevo de bienestar socioemocional para el estudiante. Esto incluye una pequeña evaluación que podremos hacer al inicio de las clases, justamente para conocer cuál es el estado actual de nuestras hijas y nuestros hijos cuando llegan a la escuela. Y que el docente pueda compartir esta información con la familia para conocer, ok, cuáles son ahora las estrategias que va a desarrollar. Sabemos que en la escuela tenemos este tutoría orientativa privilegiada para hallar habilidades, pero para trabajar sobre todo de acuerdo a las necesidades que el grupo de estudiantes plantea. Es así que el programa de habilidades socioemocionales, que también va a estar este año a disposición de las escuelas, lo que va a buscar es justamente trabajar directamente a partir de ese diagnóstico. Ahora, todo esto se puede hacer gracias a que a lo largo del 2020 y el 2021 se ha venido fortaleciendo las capacidades de todos los especialistas de tutoría del país, de todas las regiones, y se ha venido construyendo toda una línea base de trabajo articulado con la actualización de los lineamientos de tutoría, con el decreto supremo que ahora nos genera un nuevo comité de gestión del bienestar, con la estrategia de bienestar integral que se está ahora desarrollando desde el ministerio y que lo que busca es justamente promover espacios más igualitarios, espacios en donde las familias tienen una verdadera participación en la escuela y construyen con la escuela un proyecto educativo, espacios en donde las familias también se fortalecen, porque algo que bien nos comentaban es que, claro, no todos hemos nacido sabiendo cómo criar. Y en un contexto de pandemia ha sido sumamente retador hacernos cargo no solo ahora de la crianza y la emoción, sino también hacernos cargo del aprendizaje. Ahora, si queremos mirar
tal vez una de las cosas positivas que nos puede haber traído toda la experiencia de la pandemia es que nunca antes las familias estuvieron tan comprometidas con el aprendizaje y nunca antes el país estuvo tan pendiente de lo que pasaba en el sector educación. Y aprovechando eso es que justamente queremos que el país siga pendiente y siga atento, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora la estrategia de Somos Familia, que es un espacio que se viene desarrollando en donde trabajamos en fortalecer competencias parentales con temas, por ejemplo, de crianza con un enfoque de derechos, con una crianza respetuosa, en donde aseguramos que estos estilos son no violentos y que por lo tanto promueven espacios de convivencia familiar y también dentro de la comunidad que promueven la responsabilidad, el enfoque de derechos, el enfoque inclusivo, intercultural. Creo que es bien importante contarle a las mamás, a los papás y a los docentes que tal vez nos están mirando hoy día que estos espacios están disponibles en la televisión. Tenemos el Somos Familia TV que sale por TV Perú los sábados a las 10 de la mañana, están los programas de radio que salen los domingos por Radio Nacional, pero también tienen los streamings todos los jueves a las 6 de la tarde en las redes del Ministerio, donde vamos discutiendo temas de interés para las familias porque entendemos y queremos ser parte de este proceso formativo construyendo juntos el aprendizaje, ¿no? Y la idea es esa, que podamos juntos fortalecer estas estrategias y que como comunidad educativa vayamos aprendiendo y conociendo juntos. Ahora, creo que también es importante saber que durante este año la promoción del bienestar y la salud mental es una tarea en la que el Ministerio está abocada. Tenemos, por supuesto, los espacios en redes sociales. Ustedes pueden entrar a Aprendo en Casa y van a encontrar el espacio de Somos Familia, donde hay información en diversos formatos, videos, podcasts, cartillas, infografías. Están los programas de los años anteriores colgados ahí por si los quieren mirar. Y sabemos que muchas regiones los están utilizando, por ejemplo, para el trabajo con las familias. Y creo que este espacio justamente yo lo felicito y lo valoro muchísimo porque nos ayuda a asegurar que todos estos grandes esfuerzos terminan implementándose y construyendo propuestas dentro del territorio que se van terminando por adaptar, contextualizar, ¿no? Que se ajustan a las necesidades. Es importante también saber que en términos de lo que vamos a hacer y vamos a proponer con nuestros estudiantes, a lo largo de todo el 2020 y el 2021 y este 2022 también, hemos estado acompañando la Red Nacional de Participación. Y en esta red tenemos a jóvenes líderes y lideresas que han puesto sobre la mesa cuáles son sus necesidades y sus intereses en torno a sus aprendizajes, pero también sobre un tema muy importante que era la salud mental. Estaban preocupados por cómo manejar la emoción y es con ellos que se construyen el programa de habilidades socioemocionales y el kit de evaluación socioemocional. Es a partir de estas propuestas y del asegurar una verdadera participación que termina justamente en la implementación de acciones que son para ellos coherentes y necesarias. Este año se mantiene ese espacio y la invitación es que las familias también se puedan involucrar en los espacios participativos de las escuelas. Y para eso existe también todo el acompañamiento que le estamos dando a las regiones, las asistencias justamente para el trabajo colegiado. Tenemos un espacio en Perú Educa que ustedes pueden visitar, que es el repositorio de Perú Educa para la tutoría y bienestar del estudiante, en donde está toda la información que yo les estoy comentando que está a su disposición. Somos conscientes de que no podemos tapar el sol con un dedo, no es que vamos a cubrir estos 2 años de pandemia con acciones que van a tapar de repente la emoción. Esto es un trabajo de largo aliento, pero cambiar la cultura de la escuela por una cultura que este año y en adelante piense en función al bienestar emocional como un factor necesario e importante y urgente para conseguir aprendizajes, es una de las apuestas de esta gestión. Y finalmente quería comentarles también que tenemos todo un ciclo de videoconferencias a lo largo del año, justamente en función al bienestar, que creo que es súper interesante que ustedes lo conozcan también, porque ahí vamos dando consejos, hemos tocado temas como cómo trabajar sobre el duelo, ¿no? Los docentes están interesados y motivados por aprender, por fortalecerse, pero también es importante que se cuiden a ellos mismos y por eso es necesario que sepan que tienen a su disposición
el programa TED, ¿no? El Te Escucho Docente, que tiene recursos, tiene este espacio de atención también telefónica, en donde ellos pueden ir analizando y si es necesario también recibir algún tipo de atención que pueda ayudarlos a gestionar sus propias emociones, ¿no? En toda esta ruta del cuidado y el autocuidado, creo que el gran mensaje y nuestra gran apuesta es que podamos todos, como gran comunidad educativa, como gran familia que somos, podamos poner a disposición las buenas ideas e intenciones que tenemos y juntos comprometernos con el bienestar. Asegurar que nuestras escuelas son seguras, protectoras, son espacios de salud y bienestar, que nuestros docentes están fortalecidos y que las familias están comprometidas a participar, a trabajar de la mano como equipo, como bien lo mencionaban, con la escuela y a comprometerse justamente a trabajar por el bienestar de sus hijas e hijos, que es lo que todos queremos y que es lo que nos ayuda finalmente a tener a ese ciudadano que todos queremos, ¿no? Entonces, es un poco todo lo que estamos haciendo y promoviendo y me interesaba que lo conozcan. Así es que, bueno, queda atenta a cualquier consulta. Gracias. Gracias Diana. Realmente es súper interesante lo que nos cuenta. Seguramente muchos maestros, muchos colegas saben de algunos de los programas y otros de repente sabemos de algunos y no de otros. Y de verdad es súper valioso que nos comentes, por ejemplo, este kit, ¿no? de evaluación socioemocional que está en las escuelas, además construido con los adolescentes, esta red de participación que nos has comentado, los diversos programas, ¿no? Como Somos Familia, que tú has señalado, y realmente siempre un espacio al que tenemos que acudir todos los maestros y maestras es el repositorio Perú Educa. Ante alguna duda hay cantidad de herramientas y creo que el mensaje es claro, tenemos que cambiar nuestra cultura, ¿no? Y ese cambio es de a pocos y también no solamente de voluntad, sino también de información. Entonces, la cantidad de recursos, de estrategias que nos has dado, que el ministerio está haciendo y pone a disposición para hacer, y todo eso usa una palabra importantísima en estos tiempos, contextualizado, ¿no? Entonces, creo que amigas, amigos, maestros, maestras que nos están viendo en este momento, hagamos las preguntas. Armida, Diana, aprovechemos que las tenemos aquí con nosotros para poder salvar algunas dudas que tengamos en este momento. Así que ahora sí seguimos con Liliana Quispe. Como les dije, ella es médica, ella es jefa del Centro de Salud Mental Comunitaria en Caraballo. Y adelante, Liliana, para que nos compartas tu conocimiento, tus reflexiones respecto a estos tiempos tan complicados y cómo cuidar nuestra salud mental, socioemocional con nuestros niños, con nuestros estudiantes. Muchas gracias. Buenas tardes. Y un saludo a los que nos están viendo. Quiero mencionar y recordar que básicamente nuestros adolescentes y niños los que han estado después de los adultos mayores en mayor tiempo de confinamiento, ¿no? Ellos, a diferencia de los adultos, esta capacidad de poder salir para trabajar, tener algún motivo para buscar alguna necesidad básica, como los adultos que sí lo proveen al hogar, y ellos son los que han sido y han estado con más aislamiento justo en un momento de su vida en donde necesitan justamente desarrollar habilidades sociales, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ir viendo a través del tiempo, qué es lo que va a en los estudios posteriores, pero vamos a ir viendo algunos estudios previos que más o menos nos da una idea de qué es lo que vamos a ir viendo a través de este año en los colegios y en los centros de salud, ¿no? Incluyendo los centros de salud mental comunitarios, que es uno de los que trabajo. Por ejemplo, algo que recuerdo, que me gustaría mencionar y recordar en esta imagen es que hay estudios previos, por ejemplo, estudios del año 2007 del Instituto Nacional de Salud Mental, en donde vemos que el porcentaje de problemas de salud mental en niños y adolescentes pues variaban, ¿no? De 1 año y medio a 5 años eran un 20% aproximadamente, de 6 a 10 años en un 18%, de 11 a 17 un 14%, es decir, del 20% pues a más no llegaban. Y sin embargo ahora hay estudios que si bien no se pueden hacer una comparación del todo directa, porque han sido metodologías diferentes, en tiempos distintos, en una situación de pandemia, pues ya se están dando estudios a nivel internacional que nos dan luces de que sí, que efectivamente pueden que estos resultados sí sean reales en
función que sí están aumentando los problemas de salud mental, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, en el estudio de MINSA UNICEF que se dio el año pasado, el 2021, se presentó de que los niños de un año y medio a 5 años, los problemas de salud mental en porcentaje eran en un 36.4%, de 6 a 11 años era un 32.5%, de 12 a 17 un 29.6%, como vemos ya pasó el 30%, ¿no? Son más de 10 a 15 puntos porcentuales lo que estamos viendo ahora en estos momentos de pandemia o post-pandemia, ¿no? Igual el estudio del 2021 del Instituto Nacional de Salud Mental, después de varios años, volvió a hacer uno a fines del 2020 y lo presentó el 2021 y tuvo resultados bastante parecidos y sobre todo que se enfocó en los cuadros clínicos que se presentaron. Y como vemos, hay cuadros tanto de depresión, trastornos ansiosos generalizados, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de déficit de atención y un tema que lamentablemente es transversal a nivel de la sociedad, el tema de la violencia, ¿no? Incluyendo el tema de abuso sexual, tocamientos, etcétera. Entonces, vemos también que los porcentajes son relativamente más altos que los promedios que eran antes en tiempos de prepandemia, ¿no? Los niños de 6 a 11 años están llegando hasta 20% en general en los cuadros de depresión y en los adolescentes hasta un 28%, considerando que muchos de estos cuadros vienen con ideas relacionadas a la muerte, con intentos suicidas que se han visto, si bien todavía no hay estudios durante estos 2 años, pero sí he estado viendo en diversos centros y es algo que estamos viendo en las conversaciones de salud mental, que los intentos suicidas están siendo cada vez más frecuentes, no solamente se ven en los centros de salud mental comunitarios, sino también en los hospitales generales, que es el primer lugar donde llegan, ¿no? En los trastornos de ansiedad generalizada, en niños de 6 a 11 años, en un 2%, pero en adolescentes de 12 a 17 años sí es un aumento importante, a un 10%, ¿no? Los adolescentes, justo en este periodo, muchos de ellos se han visto bastante afectados por esta limitación, el contacto, ¿no? Si bien a veces los niños pueden tener este contacto con los padres y generar cierta cercanía, pero los adolescentes en donde está en un momento de identificar justamente sus rasgos de personalidad y relacionarse con pares, es allí donde se han visto que han aumentado los temas de ansiedad, de depresión. El trastorno obsesivo compulsivo también se ha visto que está en un 6%, sobre todo en los adolescentes, trastornos de déficit de atención en un 12.7% y los temas de abuso sexual en un 6%, considerando que este estudio ha sido un estudio telefónico, ¿no? Es decir, este estudio del estudio UNICEF, MINSA ha sido virtual y el estudio del Instituto Nacional de Salud Mental fue telefónico, y considerando que muchos de los casos a veces o se niegan o incluso puede estar el agresor dentro de casa, ¿no? Y no se menciona en la encuesta. Entonces, lo que sí estamos viendo nosotros también es que esta problemática de la violencia está muy fuerte dentro de este grupo etario, ¿no? Y justamente algo que nosotros intentamos relacionar con los casos que se presentan en nuestro centro de salud mental, ¿no? Que justamente es un centro especializado, si bien es del primer nivel. Los usuarios normalmente, para que lleguen a una atención a nuestros centros de salud, van a un centro de salud y de allí son derivados a nuestro centro de salud comunitario si lo ameritan, y vemos que los cuadros que se presentan acá en su mayoría son de episodios depresivos moderados, ¿no? en un 22%, cuadros de autismo en un 20%, probablemente porque es un centro de salud mental especializado, no es que sea el autismo lo más frecuente en los niños, pero es lo que llega a nuestro centro, las discapacidades intelectuales leves, también podemos, creo que se ve la imagen, sí, ¿no? Se salió. Las capacidades intelectuales moderadas, leves, los trastornos del lenguaje, los trastornos de ansiedad, si bien son menos frecuentes, pero también es algo que estamos viendo nosotros ahora. Y es más, si bien la pandemia ha hecho de que los niños no salgan para temas educativos, también han venido menos para los temas de salud, ¿no? Y es ahora en estos meses, sobre todo en el mes de febrero, porque en enero bajó mucho la frecuencia de que los niños vayan a la atención médica, pues ahora están yendo en febrero y ahora en marzo con muchísima mayor frecuencia, derivados de sus centros de salud, ¿no? Traídos a veces directamente por los padres porque ven la dificultad.
Y nos preocupa porque los episodios de depresión moderada muchas veces se piensa que son solo episodios de tristeza y nada más, ¿no? Y en los niños y adolescentes a veces estos cuadros son distintos, se muestran como jóvenes, a los adolescentes suelen ser más irritables, los niños a veces simplemente están o tristes o aburridos, ya no tienen disfrute por las cosas, no se concentran, la atención es la misma, genera una merma en el aprendizaje. Eso se ve y se evidencia justamente en los colegios. A veces esto no se ha estado viendo en estos periodos de las clases virtuales, porque justamente no había este contacto directo, ¿no? Era el padre quien tenía que ver estos síntomas que podían traerlo el niño, y puede ser incluso que ahorita sobre todo falte diagnosticar. Es más, lo que estamos nosotros esperando quizás es que ahora que vayan al colegio sean muchos de los profesores los que vean las dificultades que se van a ir presentando en el tema del aprendizaje producto de un tema de salud mental. Y ahora hay psicólogos en muchos establecimientos educativos, ¿no? Y algo que nosotros vamos a hacer durante el año, porque nosotros tenemos programados un acompañamiento psicosocial a los centros de salud, y los centros de salud trabajan de la mano también con las escuelas para hacer estos acompañamientos también dentro de los colegios, porque va a ser sumamente necesario. El aprendizaje no va a ser el mismo si no hay una salud mental adecuada en el menor, ¿no? Es necesario también que los profesores tengan una adecuada salud mental. Esto es un porcentaje de los niños, pero algo que también vemos en los adultos es que también los temas de salud mental, tipo depresión, ansiedad, la carga educativa, muchos maestros que suelen venir a los centros ven una situación bastante estresante por todo el proceso que se está viviendo, ¿no? Entonces, ellos también deben ver su tema de salud mental. Qué bueno que esté habiendo ahora este tipo de acompañamientos para los docentes, y eso nos va a ayudar también a que sean identificados mucho más rápido los alumnos que finalmente van a terminar llegando a nuestro centro, ¿no? En este cuadro nosotros vemos que el 20% es un cuadro de autismo, no es que sea producto de la pandemia, es a lo que llega a nuestro establecimiento, quizás los valores son diferentes. Por ejemplo, las discapacidades intelectuales, los niños con autismo necesitan un servicio inclusivo, ¿no? Es decir, los colegios también tienen su servicio de apoyo y asesoramiento para la atención para necesidades educativas especiales, ¿no? Los servicios SANE, con los cuales sí trabajamos a veces ya más directamente, ¿no? El equipo SANE trabaja con los centros de salud mental comunitario, y cuando hay casos específicos de niños que necesitan una atención médica, pues son referidos para que podamos tener esta atención más directa, ¿no? Porque que un niño, un menor de edad, un adolescente no tenga esta facilidad de tener la atención lo más rápido posible, pues sí va a tener una consecuencia, no solo en el desarrollo de sus habilidades sociales, sino también en el tema académico, que es algo que preocupa mucho, ¿no? Y no sé si estaremos más o menos todos de acuerdo, pero algo que a veces los papás están bastante preocupados es en toda la información que este año desean que sus hijos obtengan, ¿no? En el tema académico, que sea al 100%, y que los 2 años que quizás no se ha dado en la virtualidad, pues sea al 100% provechoso en el tema presencial. Y algo que nosotros estamos tratando de hacer entender es que principalmente él tiene que estar, el niño, la niña, el adolescente tiene que estar tranquilo, feliz, sin un problema de salud mental, es decir, tiene que estar sano, sana, para que pueda tener la facilidad de aprendizaje, ¿no? Algo que también es bueno que nosotros sepamos es que hay equipos que ahorita ya el Ministerio de Salud ha estado implementando, equipos de violencia para que vean temas de violencia, y para los equipos para los niños que han quedado en orfandad, ¿no? Estos equipos que, si bien a veces no están llegando completos a los centros de salud, pero son equipos que están haciéndole seguimientos, están haciendo visitas, están tratando de ver estos casos más directamente para que tengan una evolución un poco más favorable, ¿no? Lamentablemente el tema de la violencia es algo que sí o sí vamos a tener que siempre mencionarlo, porque es algo que frecuentemente llega a nuestros servicios, ¿no? Muchos de estos cuadros que estamos viendo aquí, de los casos, de los diagnósticos presentados, están también relacionados a la violencia, casi en un 60%, ¿no? Es una cifra que da miedo, pero lamentablemente es una realidad, ¿no? Entre violencia física, violencia psicológica, violencia sexual,
muchos de ellos ya llegan con notificaciones judiciales y es algo que nosotros tenemos que ir acompañando. Entonces, ahora es bueno que estamos teniendo este tipo de charla, porque vamos a tratar de entender ahora un poco más, ¿no? Si hay alguna dificultad en cuanto al aprendizaje, quizás vamos a estar un poco más atentos, ¿no? En cuanto a los temas de conducta, algún problema emocional que se pueda presentar, vamos a estar quizás con la capacidad un poquito más, vamos a estar más claros para poder hacer la desviación correspondiente, quizás al psicólogo del centro educativo si se presenta, o hacer la conexión al centro de salud más cercano, para que si es necesario tenga la atención psicológica, psiquiátrica más pronta posible, porque sin un niño sano, pues el tema del aprendizaje es bastante complicado. Y bueno, eso sería todo. No sé si es que luego van a haber más preguntas. Liliana, muchísimas gracias. Mira, hay varias preguntas, una en el chat, ahí en las redes, en el Facebook, agradecen muchísimo la presentación de cada una de ustedes y hay muchas preguntas. Y ahora sí comenzamos, bueno, las tres compartiendo las cuatro, compartiendo las preguntas. Les quiero compartir algunas que me han llegado y les voy diciendo, y si alguien quiere complementar también con mucho gusto. Y de verdad que lo que decías, Liliana, no podemos pensar el aprendizaje. Mira, qué importante lo multidisciplinario. Creo que es algo que también tenemos que llevar. Yo soy profesora, vengo del sector educación, y muchas veces nos vemos a nosotras mismas en nuestras propias fortalezas, con nuestras colegas, y ahora son tiempos en que, así como esta nueva escuela tiene que abrirse a nuevas metodologías, a tomar en cuenta el contexto, tenemos que abrirnos a pensar integralmente. Nuestros niños, para aprender, necesitan estar sanos, necesitan estar felices, y ese trabajo lo hacemos con profesionales como tú, ¿no? Del Centro de Salud Mental Comunitaria, con los médicos, con las psicólogas, con los nutricionistas, en general, con los profesionales de las ciencias sociales, de la educación, y creo que esa mirada tenemos que tenerla en cuenta, ¿no? Y cómo los conocí, yo quisiera contar, por ejemplo, en realidad fue a partir de un trabajo en Caraballo. Yo soy de Caraballo, he crecido allá en Caraballo, pero viendo con las ollas comunes, ¿no? Y todos los problemas de salud mental, terminé remitida al Centro de Salud Mental Comunitaria, y viendo todo el trabajo que hacían de prevención de violencia con mujeres y este esfuerzo de articulación, y ahí pensaba, ¿cómo hacemos para que ustedes que tienen ya una red, por ejemplo, de salud, se conecten con las redes educativas del sector educación que también existen en Lima Metropolitana y en el país? Entonces necesitamos esa articulación para optimizar. Pero no me demoro más y pongo las preguntas. Muchos maestros que también somos padres, maestras, han planteado sus interrogantes. Una de ellas es, por ejemplo, que nos plantean aquí, comienzo con Marisa, ¿no? No, perdón, sí, con Marisa nos pregunta para Armida, ¿no? Y tiene esta preocupación, ¿no? Nos dice que su niño en esta pandemia ha subido de peso. Y cuántas situaciones así estarán pasando, ¿no? Y que está subido de peso por toda la situación de la obesidad, es un problema también, así como la desnutrición, y no se siente motivado, animado, tiene una situación, nos dice acá, como quiere ir al colegio, pero tiene vergüenza, no sabe cómo afrontar, y él como niño se siente apenado, y la mamá doblemente apenada. ¿Y cómo abordamos estas situaciones de cambios, ¿no? Que hemos tenido, en este caso cambios físicos, claro, pero que afectan también nuestra autoestima, ¿no? Entonces ahí nos pide cómo abordar esta mamá, y también creo que un consejo para las maestras y los maestros, ¿no? Que vamos a tener que luego de 2 años ver a nuestros estudiantes, cómo afrontar estas situaciones y evitar el bullying. Adelante, Armida. Gracias. Gracias, María, por la pregunta. Es una muy buena pregunta y ha pasado en todo el mundo esto de los niños que de pronto han crecido muchísimo, han ganado peso, bueno, todos, ¿no? Hemos ganado peso, pero volver, claro, es completamente entendible el sentimiento de este niño de miedo y temor y timidez,
Y yo creo que lo más importante es ser honesto, ¿no? Hablarle al niño, bueno, estoy segura que su mamá le ha hablado y le ha dicho no va a pasar de la tolerancia. Y yo creo que es una buena ocasión para empezar hablando de esas cosas. O si hay niños que sean muy tímidos, yo estoy segura que va a haber muchísimos niños que no se van a atrever ni a hablar de miedo, ¿no? Y especialmente en el nivel inicial, que cómo me voy de mi casa si es todo lo que sé y de pronto me mandan a una escuela cuando yo he estado todo el día en mi casa desde que nací. Entonces, creo que lo más importante, yo, si fuera esta mamá, sería proactiva y directamente iría a hablar con la profesora y directora y contarle del tema y ver qué podemos hacer juntos, ¿no? ¿Qué podemos hacer juntos? Yo te ayudo. Sé que algunos padres los padres no pueden entrar a las escuelas por protocolo, pero ¿qué podemos hacer? Tal vez hacer un Zoom antes con sus amiguitos para que se conozcan y luego ya se conocen y pueden ir, no ir a hacer como una especie de andamiaje, un calentamiento, un precalentamiento, digamos, como si estuviéramos en un partido, para que el niño no vaya y se tire a la piscina y llegue así, se sienta mal. Y él va mismo perdiendo estos miedos, los otros niños se van familiarizando y al mismo tiempo tiene que ser una estrategia de muchos lados, de la profe, de la docente, de los padres, de los niños, que se agrupen antes y se pudiera llegar a juntarse en algún sitio, aunque sea con dos, ¿no? Eso ya ayudaría bastante para que el niño pierda el miedo y para que los otros también estén acostumbrados a que no pasa nada, ¿no? Yo creo que eso va a pasar muchísimo, ¿eh? Así es. Y esto que tú dices, ¿no? Yo he estado viendo en colegios que de repente, mira, en esta nueva escuela necesitamos una escuela abierta a las familias. Las familias han sido fundamentales en este, siempre lo hemos sido, pero ahora en este apoyo al aprendizaje, y eso no hay que perderlo, son de esas cosas positivas, y de repente en lugar de poner un letrero de prohibido el ingreso de los padres, lo que tenemos que hacer más bien es generar los espacios, como tú dices, virtuales, ¿no? Para generar también los espacios. Yo he estado viendo en algunos colegios, por ejemplo, que tengo que mencionar, varios colegios que han estado haciendo visitas previas de las familias con sus niños pequeños, porque todos, yo también tengo un hijo todavía chico, tengo 3 hijos, y la sensación es, uno quiere, además, si hay un colegio donde nunca ha ido, uno quiere ver en qué entorno se van a mover sus hijos. Entonces creo que también esta posibilidad de organizarnos en el colegio para abrir la puerta a los padres, claro, de manera ordenada, cuidando los protocolos, pero y generando estos espacios para que esta mamá, por ejemplo, que nos pregunta preocupada por su niño, tenga esa cercanía. Excelente. Mira, y ahora nos preguntan para Liliana, ¿no? ¿Qué señales de alerta para identificar la depresión en nuestros hijos? O sea, que ahí tú nos has mencionado algunas, pero de repente reforzar, ¿qué señales debemos de preocuparnos y buscar ayuda en los profesionales, Liliana? Sí, justamente como hemos visto, la depresión es algo que se ha mostrado con mucha frecuencia en estos últimos años. Y bueno, con respecto a este punto específico, a veces pensamos que la depresión es como en los adultos, que es más frecuente, es la tristeza, no salimos de la cama, nos echamos a llorar. Y a veces en los niños y en los adolescentes no es tanto así. También puede ser que haya tristeza, haya llanto relativamente fácil, pero sobre todo que puede haber irritabilidad, ¿no? Y en los adolescentes también, que sean jóvenes y adolescentes que estén normalmente, que no hayan tenido estos cambios tan abruptos de ánimo y que pues, de un momento a otro se muestren irritables o aburridos, que todo les molesta. Y algo que va muy de la mano también es la pérdida del disfrute de las cosas que antes le gustaban, ¿no? Si antes a un niño le gustaba pasar, no sé, tiempo dibujando hasta tiempo, y de un momento a otro está más irritable o más triste,
deja de hacer sus actividades usuales, duerme más o en todo caso pierde el sueño en las noches, se altera el apetito, a veces comen de más o a veces ya dejan de comer casi por completo, se sienten como que más fatigados, a veces los papás le dicen, haz tus cosas, pero simplemente no hay energía para hacerlo, e incluso pueden haber pensamientos que rondan las ideas de muerte, o incluso en algunos casos hay estos intentos, a veces hay autolesiones, lo que se llama el cutting, o hay pensamientos acerca de que ya desean mejor morir, o dormir y nunca más despertar. Entonces, todos esos son señales de alerta de que un niño o un adolescente puede estar pasando por un cuadro depresivo, ¿no? A veces me ha pasado en muchos casos en esta pandemia, muchos niños que he visto, y a veces los papás no entendían por qué estaba más sensible su niña que de costumbre, ¿no? Y a veces decían, no, no llores, esté tranquilo, pero ya cuando vieron que esto iba más allá de algo de lo que podían manejar, y ya no entendía las clases, y ya no se concentraba, decidieron pues buscar ayuda profesional. Esto se refleja mucho en los gustos y las actividades que suelen hacer los menores, ¿no? Dejan de hacer las actividades que les gustan, ya no hay disfrute por lo que antes les gustaba anteriormente, ya no se concentran en sus actividades académicas si es que antes sí lo hacían. Entonces, todo eso son señales que son importantes tomar en cuenta para que podamos buscar ayuda profesional. Sí, muchas gracias, Liliana. Creo que lo que hay que evitar es pensar que no pasa nada, ¿no? Que es, hoy es un rebelde, uy, es malcriado, está durmiendo mucho, entonces ponerles una etiqueta y resolvemos el problema, y no es un problema que justamente va acumulándose y necesita atención. De verdad, prestémosle atención a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a nuestras niñas, con estas señales que nos ha dicho Liliana. Y Liliana, cuando ocurre un caso así, tú que estás en el sistema de salud, y ahí sé que no es el único centro de salud mental comunitaria, ¿cómo es la ruta? Yo, mamá, estoy escuchando, una profesora que en este momento un profesor nos está escuchando y ya tiene algunos nombres con estos rasgos. ¿Qué aconsejaríamos a las familias? ¿Cuál es la ruta a seguir? Lo principal es ir a su centro de salud más cercano, el centro de salud, su posta más cercana, para que sea evaluado, o por el médico o por el psicólogo de la posta o del centro de salud. Ahí se va a determinar la gravedad. Pueden ser cuadros leves de depresión y pueden atenderse en el mismo centro. Claro que sí, porque hay equipos de psicología en los centros de salud o en los puestos de salud y pueden seguir sus atenciones. Pero cuando ya es un caso un poco más complejo, quizás una depresión moderada, un trastorno de ansiedad que necesita un seguimiento mayor, algún otro de la derivación al centro de salud mental más cercano. Entonces, lo ideal, el flujo es que si el niño está presentando síntomas y el padre considera que es necesario que reciba atención profesional, al centro de salud más cercano o a la posta más cercana que le corresponda, y de ahí continúa el flujo. Será derivado, si es necesario, a su centro de salud mental más cercano, o por la gravedad ya será derivado quizás a un hospital de mayor complejidad. Muchísimas gracias, Liliana. Diana, ahora nos preguntan, Mauricio desde Arequipa nos dice, ¿cómo hacemos para que nuestros profesores nos ayuden dando, bueno, es que tú nos decías muy bien, para transmitir seguridad, tranquilidad, también los adultos los cuidadores tenemos que estar con nuestra salud mental estable, armoniosa, ¿no? Entonces acá la pregunta es, ¿qué hacemos para justamente que los maestros estén con esas capacidades? ¿Qué programas de capacitación hay para ese manejo de emociones? Tú nos hablabas, por ejemplo, de este espacio telefónico que había para los maestros, de repente a ir recordarles qué ayudas hay para los maestros, porque ahora a todos nos toca ser tutores también, no solamente en el caso, por ejemplo, de secundaria, ¿no? Donde hay algunos tutores especiales para cada grado y cada uno tiene su área. Ahora la tutoría es transversal, ¿no? Entonces ahí, Diana, por favor, compártenos y ayúdanos a resolver esta pregunta de Mauricio. Claro que sí, muchas gracias, Mauricio. Es una excelente pregunta porque ciertamente nuestros docentes tienen a su disposición una serie de recursos a través de Te Escucho Docente. Te Escucho Docente es una plataforma que está dentro de los canales del Ministerio de Educación, que tiene además dentro de la plataforma ustedes van a encontrar
una serie de recursos, videos, todos centrados justamente en cómo atender nuestro propio bienestar. Estrategias para, por ejemplo, hacer esta respiración profunda, identificar cuando estamos ya en un estado de estrés extremo, y también existe una línea telefónica a la que ustedes pueden llamar, nuestros docentes pueden llamar, y en donde serán atendidos por un psicólogo o una psicóloga. Ahora, lo interesante de esto y que me gustaría que conozcan es que no solamente está dentro del portal de Te Escucho Docente, sino que ya muchas regiones están incorporando esta estrategia dentro de sus propias DRE y UGEL. Y esto es maravilloso porque esto está generando también espacios de atención directa para el docente. Yo creo que es importante que los docentes sepan que está a su disposición y que el ministerio está muy comprometido con atender su bienestar, porque sabemos que si ellos no están bien, nuestros estudiantes no van a estar bien. Y entonces será una comunidad educativa que necesita apoyo. Así es que todo el apoyo está ahí para ustedes. Está el apoyo para el trabajo individual sobre nuestra propia emoción. Se está articulando mucho con MINSA, con los centros de salud mental comunitario, con la Dirección de Salud Mental. Estamos trabajando justamente sobre temas de cómo atender el duelo, porque muchos de nuestros docentes además tienen sus propias familias y han pasado por situaciones muy complejas. Y es importante que ellos también puedan sanar sus propias heridas y sentirse acogidos, puedan sentirse también ellos fortalecidos. Y todo esto está a su disposición. Además hay todo, les quería comentar que a través de los canales que tenemos en los webinars para docentes, los viernes, ¿no? Tenemos este ciclo de videoconferencias por el bienestar en donde estamos dando herramientas, recursos, estamos trabajando con muchas organizaciones. Y quiero también mencionar aquí, colgándome un poquito de la primera pregunta sobre los temas de salud también física, ¿no? Este año también es muy importante para nosotros tocar el tema porque ciertamente después de 2 años de pandemia, los cuerpos han cambiado, los niños y los adultos hemos cambiado y es un reencuentro y es una oportunidad también para que nosotros como familia instalemos en nuestros hogares estas culturas de salud, ¿sí? Si hemos engordado, si hemos cambiado, si hemos crecido, nos ha cambiado, nos han salido canas, lo que sea que nos sirva también para aceptarnos y querernos como seres humanos perfectos que somos, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante como mensaje, que nosotros como familia nos sintamos, sobre todo que podamos transmitirle a nuestros hijos esa seguridad y confianza de que todo se puede fortalecer y mejorar. Si hemos crecido y engordado, podemos juntos, y eso es muy importante, comprometámonos juntos en casa a generar entonces ahora estilos de alimentación un poco más saludables, ¿no? Hagamos el compromiso juntos. Nuestros hijos se van a sentir, lo digo porque yo en casa lo estoy implementando, porque la verdad es esa, todos hemos cambiado en casa y hemos engordado, y juntos estamos generando un estilo de alimentación que es completamente nuevo, pero que se hace más divertido. Mis hijos son chicos, entonces que coman verduras, que hagamos un poco de ejercicio, que nos pongamos a bailar en casa. Todo eso nos está ayudando a estar en mejor estado físico, no por vernos más delgados o por generar un estereotipo que probablemente sea inalcanzable y que no nos sirve. Queremos ser nosotros mismos, querernos nosotros mismos, y eso es algo que debemos no solamente instaurar en casa, sino podemos trabajarlo también desde la escuela como docentes. Comprometernos también a dejar de hacer estos comentarios sobre el cuerpo que no corresponden. A nosotros nos corresponde darle seguridad y protección. Nuestros estudiantes, distintos y diversos como son seres humanos súper valiosos y nosotros tenemos que transmitirles eso. A cualquier mensaje o cualquier información negativa que surja, en ese momento nosotros tenemos que actuar y decir que no es adecuado, que no se va a aceptar en nuestras aulas, que nosotros denigremos o que maltratemos al otro en base a algún comentario sobre el cuerpo porque no nos corresponde. ¿Sí? Nosotros generemos esa cultura y esa convivencia democrática, respetuosa y amorosa, porque eso es lo que necesitamos ahora para reencontrarnos y ser felices con estar juntos y juntos generar esos cambios, ¿no? Hagámoslo, instaurémoslo en casa, yo creo que así vamos a estar cada vez más confiados y mejor. Gracias. Muchas gracias Diana. Realmente ya vamos cerrando. Como les decía al inicio, este es el primero de muchos que vamos a tener, espacios que estamos hoy día lanzando con ustedes, y no es casualidad lanzarlo con este tema tan importante sobre la salud mental, la salud y
el tema socioemocional, ¿no? Que es una condición básica para el aprendizaje, para nuestra convivencia, para estar bien en el hogar, en el colegio, en el trabajo, todos, desde los más chiquititos, los adultos, los que somos profesores, en todo el ámbito de nuestras vidas, ¿no? Y hoy estamos inaugurando estos diálogos desde el despacho conmigo, con Flor, y en esa confianza, ¿no? De maestra, madre, en este trabajo preocupado y de verdad comprometido como ustedes, amigas que hoy día nos han acompañado en este primer panel, en este primer diálogo y todos los que nos están viendo. Y realmente nuestra escuela está volviendo a la presencialidad y eso es de verdad, motivo gigantesco de alegría. Y lo veo con todos los temores, porque todos creo que hemos tenido un poquito de miedo, sea más pequeñito, más grande, en volver por lo que hemos vivido situaciones muy dramáticas, dolorosas, algunos con pérdidas tremendas, con familias que han perdido a sus seres queridos, en general todos hemos perdido algo, a alguien querido. Entonces creo que esa situación nos dejó un poquito con esa poca capacidad todavía, pero creo que con el esfuerzo de muchos, y especialmente nuestros niños que decían lo mejor que nos puede pasar es volver, y esa felicidad de ellos tiene que animarnos a los padres, a los profesores, también a vencer nuestros miedos y a prepararnos. Son tiempos donde tenemos que volver a esa educación humanista, esa educación ciudadana que nos plantea ya nuestro currículum nacional, pero que lo tenemos que poner en la práctica, ¿no? Esa escuela de cuidado que bien decía Diana, Armida, Liliana, esa escuela donde la persona es lo primero. Lo primero no es la regla, qué dice el reglamento interno, las formas, ¿no? Lo primero y central es la felicidad de nuestros niños, es su bienestar. Entonces, preocupémonos primero por cómo están, en qué situación llegan. De verdad, miremos con expectativa. Mañana mismo, las profesoras, los profesores, por favor, preguntemos por el kit que nos ha contado Diana, que ya tenemos, y en los colegios también, que son de gestión no estatal. Veamos los mecanismos para tener ese diagnóstico, para saber cómo están. ¿Cuántos niños huérfanos tendremos en nuestras aulas? ¿O que han perdido a sus abuelitos, a sus cuidadores? ¿Cuántas situaciones dolorosas? Veamos, hagamos un buen diagnóstico para estar cerca, escuela, familia, comunidad, y echemos mano a los diferentes recursos e instituciones que nos da también el Estado, los aliados en el sector privado. Acá está, por ejemplo, Armida, que es de Luminario, que es parte de Cooperinfancia. Aquí son tiempos en los que tenemos que unirnos. ¿Y quién nos tiene que unir? Esa voluntad por sacar adelante a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros estudiantes. Realmente la pandemia nos puede traer como futuro generaciones debilitadas, generaciones realmente marcadas por el dolor, ¿no? Y las situaciones dolorosas que han vivido, pero también nos pueden traer, si hacemos bien las cosas, una generación resiliente, una generación capaz de superarse a sí mismo y superar las circunstancias que nos han tocado vivir. Nosotros los adultos, con todas las cosas que hemos vivido, tenemos mayor estructura y capacidad para afrontar, porque en nuestra niñez no hemos vivido una pandemia, ¿no? Hoy día a nuestros pequeños, a nuestros adolescentes les ha tocado vivir algo que nosotros no hemos vivido en esas edades. Entonces seamos muy cuidadosos, no minimicemos, no etiquetemos y más bien pongámonos al servicio de nuestros niños, de nuestros estudiantes para sacarlos adelante. Estamos de verdad en un reto país tremendo. Se juegan las generaciones que nos van a cuidar cuando seamos nosotros ancianos, nosotras ancianas. Así que cuidémoslo como esos cuidadores que vamos a tener en las siguientes generaciones, a todos nuestros niños que están volviendo a la escuela con mucha alegría. Muchísimas gracias, Liliana, Armida, Diana, y un gustazo a todos los maestros, maestras, a toda la comunidad, a todos los que nos están siguiendo por nuestras redes, y nos vemos el próximo viernes a esta misma hora, 5 de la tarde, en Diálogos con Flor. Muchísimas gracias, buenas tardes, que tengan buen fin de semana.